Hola profesora, mi nombre es Andrés Mauricio Urriago. Pues hoy vengo como a hablar acerca de las fuentes curriculares o más que hablar, es como hacer una reflexión, un análisis acerca de cada una de ellas. Bueno, pues primero pues quería iniciar esto diciendo algo o dando una opinión, ¿no? Personal que el texto de Casarini, pues nos damos cuenta que es un texto muy agradable e interesante para nosotros, las personas, para nosotros las personas que queremos como tomar este camino o que ya tomamos este camino de la docencia, porque en realidad muchos entran a estudiar, ¿sí? Esto de la docencia, no porque le nazca o no porque quieran como transformar una sociedad, sino muchos porque no les alcanza un puntaje, muchos porque por obtener un título profesional, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también hay un problema en cuanto a la educación. Entonces quería hacer como esa introducción a esto. Bueno, primero pues tenemos la fuente sociocultural, la cual es como la encargada como de cumplir esas necesidades o problemáticas de esa comunidad, ¿sí? En el campo social como en el campo cultural. Entonces para eso quise plantear esta siguiente pregunta que va asociada con una imagen hecha por mí, una imagen trabajada desde el celular, que quizás no sea muy agradable visualmente, pero el motivo del cual la hice por el celular o la hice así, la veré o la explicaré en la siguiente fuente. Entonces tenemos la siguiente pregunta que dice, conociendo el contexto educativo en la actualidad, ¿qué papel están cumpliendo los maestros? La pregunta dice, ¿educar para adiestrar o educar para transformar? Bueno, es una pregunta que sabemos si la leemos muy bien o como que la analizamos, tiene como respuesta diferente, ¿no? Según la realidad de cada persona, se puede decir así, ¿no? Entonces, es muy cierto que nosotros estamos ligados a algo planteado, por decirlo así, que en este caso pues el currículo, y que en esta fuente nos dice que tiene que ver, o bueno, o que ve lo sociocultural, ve con lo social y lo cultural. Muy bien sabemos que cuando hablamos de algo cultural, siempre va ligada como a esas ideologías, sí, como dominantes, como usted lo decía, esas ideologías dominantes, que tiene que ver algo como es con el sector político, el sector moral, lo moral, la economía, entre otras cosas. Y que se supone entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué se supone que debería dar o brindar esta fuente curricular, ¿no? Entonces, se supone que debería desarrollar sentidos críticos, desarrollar un sentido creativo, por decirlo así, crear como una libertad en el estudiante, que crear una libertad que dentro de esa misma libertad le permita al estudiante crear significados propios culturales, ¿no? Basado en sus experiencias, en sus conocimientos propios. Pero bueno, nosotros estamos como seguros o damos como transmitimos a los estudiantes que solo la realidad es aquella que ya tenemos escrita, ¿no? Por decirlo así. Pero como también hay docentes que siguen esa línea, también hay personas o profesores que queremos como hacer un cambio, ¿no? Pero es algo donde surge lo que nos decía la profesora y es como crear unas tensiones, se crean como unas tensiones, ¿sí? Estas tensiones, pues que uno es el factor que insiste, como se llama, bueno, el factor de conservación lo llamaban, que es ese factor donde insisten que la realidad es así como ellos la plantean, ¿sí? Como estos actores, o bueno, o este sistema, digámoslo así, lo plantea que la realidad es así tal y como ellos lo dicen, ¿sí? Entonces, pero también surge otro factor que es donde viene la segunda parte de la pregunta, que es de transformación, que ya depende como de nosotros como maestro, qué queremos en realidad para nuestra comunidad educativa, ¿sí? O sea, si vamos a seguir transmitiendo eso que nos están planteando o nosotros transformar una mente teniendo en cuenta sus habilidades también, ¿no? Teniendo en cuenta las habilidades o conocimientos de los estudiantes.
Y pues mirando si entramos ya un poco a la realidad, pues son muy pocos los maestros que buscan cómo transformar, ¿no? Buscan, dijo un profesor, buscan siempre, realmente no enseñan, sino que están repitiendo, que eso también es algo como que no favorece mucho, ¿no? O sea, de nada me sirve a mí yo aprender algo en la universidad si lo voy a repetir también allá. O sea, nunca se nos da como ir más allá de lo que he aprendido, que si yo hago eso o si actúo de esa manera, pues me va a permitir como transformar a esa persona, ¿no? Transformarla de una manera teniendo en cuenta sus habilidades, como lo decía anteriormente. Bueno, profe, entonces acá tenemos la imagen. Tenemos una imagen la cual fue dividida en dos. En la primera vemos como un maestro como enseñando o como dando unas órdenes, ¿no? O planteando unas normas, digámoslo así, digámoslo así, ¿no? Dictando como una clase común y corriente. Pero ya en la parte de abajo nos vemos como ese niño, como con ese símbolo arrodillado, como que nos formaron para esto, ¿no? Para obedecer o para cumplir para cumplir esas normas que estos actores plantearon, ¿no? Entonces, por eso es que me surge esa pregunta, si en realidad nosotros estamos educando o vamos a educar para adiestrar o vamos a educar para transformar. Bueno, pues aquí ya pasamos a la fuente psicopedagógica, que sabemos que esta fuente pues se divide o la podemos dividir en dos. Uno que es lo psicológico y lo otro lo pedagógico, ¿no? Entonces lo psicológico ya tiene que ver como con el proceso de desarrollo y aprendizaje del alumno. Lo pedagógico pues ya más como lo investigativo, ¿no? La forma en cómo nosotros vamos a enseñar o vamos a plantear lo teórico, como las metodologías o técnicas que vamos a utilizar al momento de enseñar. Entonces, para eso quise plantear la siguiente pregunta, la cual nos dice lo siguiente. Si suprimimos el aspecto psicológico del currículo, ¿podemos seguir educando? Entonces es una pregunta, obviamente todo el mundo va a decir, sí, obvio, podemos seguir educando, obvio no, no podemos seguir educando, sino que es como más de analizar, como de decir a la persona, uy, en realidad yo sí utilizo el aspecto psicológico al momento de educar, ¿sí? Yo sí utilizo como que, o sea, sí pongo en práctica lo psicológico cuando quiero dar un tema o algo así. ¿Por qué razón? Pues si nos damos cuenta, a la respuesta mía personal es no podemos educar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos algo y es que para nosotros poder educar tenemos que conocer como ¿cómo lo diría yo? Que conocer que el conocimiento no puede llegar a los estudiantes de la misma manera, o no todos lo toman de la misma manera, o no todos aprenden de la misma manera, ¿no? Porque eso ya como que depende del desarrollo evolutivo, porque el desarrollo evolutivo depende de las edades de las personas, ¿no? Que como las leyes que rigen el aprendizaje. Entonces, no es posible educar si no tenemos esa fuente psicológica. Y como vemos en la imagen, pues vemos una maestra la cual yo creo que es muy tradicional, puedo decirlo así, una maestra tradicional, porque lo viví y pues se está viviendo todavía, ¿no? Entonces digamos lo que es tradicional y como que contemporáneo. Y es que llega a la clase y enseña a todos, ¿no? O sea, yo el otro rusea para todos igual, sin tener en cuenta lo psicológico, ¿sí? Sin tener en cuenta que hay personas que su nivel cognitivo, digámoslo así, o su aprendizaje no puede evolucionar tan rápido como el de los demás, por más que tengan la misma edad, porque hay personas que tienen la misma edad y no todo el mundo entendemos de la misma manera, no todo el mundo comprende las cosas de la misma manera o con la misma fluidez. Entonces lo que quise representar ahí en la imagen fue eso, esa persona tradicional que deja atrás como lo psicológico y riega el conocimiento para todos de una manera como normal, ¿no? Como igual para todos.
Entonces eso fue lo que quise plantear en esta imagen, que creo que es una imagen clara y es una pregunta para mí es problematizadora porque por lo mismo que digo, por lo tradicional, ¿sí? Porque realmente mi pregunta es, usted como maestro, usted como que se está formando como maestro, ¿usted sí cree que se va a enfocar en lo pedagógico? ¿Usted sí se va a tomar la tarea de mirar que esta persona no entiende de la misma manera, que esta persona quizás es más avanzada que otra, pero yo le voy a enseñar a todos igual, sin dejar atrás los que están atrasados, sin dejar a un lado los que no pueden o cosas así? Y pues lo que hablaba ahorita de la imagen, que por qué la hice como con, como con esta intención, ¿sí? Las imágenes hechas del celular, pues precisamente tiene que ver con lo pedagógico, ¿no? Entonces, las metodologías o los instrumentos que utilizo, en este caso, pues quise utilizar un instrumento que hoy en día en lo contemporáneo es muy utilizado, ¿no? Y es el celular. Entonces, si yo cojo el celular y lo utilizo como una fuente de aprendizaje, si cojo el celular que le permita al estudiante dar una idea mediante una aplicación que esté en su celular o mediante, he visto proyectos que hasta por redes sociales crean ideas propias, ¿sí? Basadas en sus experiencias. Entonces, quería como dar ese punto y es crear metodologías de acuerdo a las necesidades o ventajas que tenga un estudiante, ¿no? Que en este caso pues era el celular. Y por último, pues ya pasamos a lo que es la fuente epistemológica profesional, que sabemos pues que es como que la que toma esa decisión sobre los contenidos, ¿no? O sea, le permite o es la que le permite organizar los contenidos o llevar una secuencia en los contenidos como para no tener ese problema o saber en qué va cada estudiante, ¿sí? No adelantarnos a algo que realmente el estudiante no conoce. Un ejemplo puede ser, yo como profesor de arte, yo no me puedo o no puedo poner un estudiante a hacer un cuadro con pinturas, con óleo, con acuarela, con lo que sea. Si realmente el estudiante no se sabe los colores, ¿sí? O si en los cursos que ha pasado, si en el grado preescolar o primero, algo así, no le han enseñado los colores. Entonces, ¿cómo llevar esa secuencia, ese orden en los contenidos de lo que debo enseñar y lo que puedo enseñar según lo que el conocimiento de cada persona? Entonces se conoce como el saber hacer o el ser. Ya sabemos que el ser pues viene de lo cognitivo, el saber hacer, si no estoy mal, lo procedimental, ¿no? Y ya el ser lo actitudinal, que puede hacer él, ¿sí? Entonces el procedimental ya es lo que puede elaborar de acuerdo a lo que sabe. Entonces, para eso quise plantear como, pues aparte de eso, pues lo epistemológico también genera como una relación de disciplina, ¿no? Como, no sé cómo explicarlo bien, como una relación interdisciplinar es que le llaman. O sea, no solamente irme con la disciplina que yo sé, sino como también tener en cuenta otras disciplinas que le permitan un aprendizaje como más concreto. Entonces para eso quise plantear una ¿qué? Una pregunta que dice, si como maestro le pusieran involucrar el arte para la enseñanza de otras materias, ¿cree usted que es necesario o innecesario? Si como maestro le propusieran involucrar el arte para la enseñanza de otras materias, ¿cree usted que es necesario o innecesario? Entonces vemos una imagen de un niño como que aburrido, ¿sí? Como que, porque realmente pasa, más pasa en las clases que tienen como mucha teoría, ¿no? Vemos que hay niños que, o sea, maestros que escriben y escriben y escriben, son muy tradicionales, escribiendo, dictando, y no se enfocan en algo que también, se me olvidó decir, se enfoca en lo epistemológico y en la actualización de contenidos, ¿no? Darnos cuenta que eh, cada día se va actualizando, o sea, nosotros no sabemos, o no sabemos, no investigamos, pero cada día hay como nuevos métodos para aprender las cosas, ¿no? Un ejemplo, a sumar.
uno no aprende a sumar o, no, o hay metodologías muy actualizadas a como nos enseñaban antes a sumar, ¿no? Y quizás pueda ser mucha más práctica al momento de aprender o puede ser como más fácil. Entonces, lo que voy con la pregunta es como de unir esas disciplinas, ¿no? Como tener el arte que dice, ¿cree usted que es necesario o innecesario? Para mí sería muy necesario. Tenemos un problema, es que la educación artística no lleva el mismo valor que las otras materias, ¿no? Pero si nos damos cuenta, si nosotros llevamos la matemática de una manera más creativa, que todo lo que tenga que ver con creatividad, como con, que involucra a la persona y a su cuerpo y a su forma de pensar, ya es arte, ¿sí? Porque estamos dando que esa persona como que sea libre dentro de sus capacidades que tenga. Entonces, vemos una persona que está aburrido como de lo mismo, de la teoría. En cambio, si metemos lo artístico en la matemática, en la biología, creo que es una manera como más productiva y más profunda al momento de enseñar. Entonces, esa es la pregunta que quería plantear, si cree usted que es necesario o innecesario el involucrar la educación artística en las otras disciplinas como método de enseñanza, ¿no? Y pues ya por último, quiero dar como una frase que dijo un profesor, usted jode mucho con esa frase, pero es verdad. Nosotros como docentes no podemos cambiar la sociedad, pero sí podemos ayudar a transformar personas, ¿no? Para que la sociedad vaya mejorando poco a poco. Muchas gracias, profe.